Muchas bendiciones y buenos días a todos aquellos que están conectados con nosotros a través de la página de nuestra iglesia, La Vida Eterna. En esta mañana es una mañana de bendición, una mañana de gloria, una mañana que vamos a recibir una palabra que va a cambiarnos y va a dimensionarnos. Sabemos que estamos pasando un proceso, pero pronto vamos a terminar este proceso, pronto vamos a estar los hijos acá en casa, todos juntos otra vez y todos reunidos alabando y glorificando al Señor. Así que en este día te damos gracias por estar conectado con nosotros, por compartir esta palabra, y sé que va a ser de mucha bendición para aquellas personas que están conectados con nosotros a través de vía Facebook Live y están también conectados con nosotros a través de YouTube. Sabemos que las redes sociales en este tiempo ha sido una bendición. Pero en esta mañana preciosa quiero hablarles un poquito de lo que es la importancia de escuchar. Escúchame bien, la importancia de escuchar. Una de las cosas que está sucediendo en este tiempo es que estamos turbados con todas las cosas que estamos escuchando. Hay muchas cosas que se oyen, hay muchas cosas que habla la noticia, hay muchas cosas que está diciendo las personas, que dice el gobierno. ¿Cuántas cosas estamos obviamente escuchando en todo momento? Y todas estas cosas de una manera u otra nos pueden llevar por un lugar donde perdamos el propósito. O tal vez podría decir, todas las cosas que estamos escuchando nos pueden afectar nuestra vida espiritual. Por eso es que en este tiempo realmente estamos mirando a aquellas personas que están realmente conectadas al propósito de Dios y aquellas personas que están entendiendo lo que Dios quiere para la iglesia. Así que quiero que me acompañe ahí donde está mirándome, en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, y yo se lo voy a leer. Dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche bien, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora quiero que ponga mucha atención a esta palabra, porque esta palabra va a dimensionar tu vida en esta mañana. La fe viene por el oír. De la única manera que tu fe va a incrementar es por las cosas que estás escuchando. La fe, de la única manera que puede elevarse a otro nivel es por lo que tú estás escuchando. Quiere decir que hay cosas que oímos que aumentan nuestra fe, pero hay cosas que oímos que a lo mejor desgastan nuestra fe. Ahora, la Biblia Las Américas dice: así que la fe viene por el oír por la palabra de Cristo. La fe viene del oír, o sea, está hablando un lenguaje actual. La fe viene del oír, o sea, que todo lo que yo escucho de una manera u otra va a afectar mi fe. Ahora, la traducción actual, ponga mucha atención, dice: así que las personas que llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Así que la fe viene por el oír. Así que la fe viene del oír. Pero la fe es cuando llegas a confiar. Y escucha bien, porque esto va a cambiar tu manera de pensar. O sea, cuando yo llego a confiar es que mi fe aumenta. Cuando yo llego a confiar es que yo activo mi fe. O sea, que cuando estamos mirando estas tres versiones, Reina Valera, la Biblia Las Américas y la traducción actual, nos damos cuenta que hay una importancia en lo que yo estoy escuchando para que mi fe aumente. Nos estamos dando cuenta que la fe se aumenta cuando yo confío. La fe se activa cuando yo creo en ella. La fe toma lugar cuando yo entiendo el propósito de Dios. Quiere decir que una cosa es oír, pero otra cosa es escuchar. Porque cuando yo escucho, yo pongo atención. Pero hay veces que oímos y nos entra por un oído y nos sale por el otro. La fe viene por el oír. La fe es confiar. Quiere decir que cuando yo confío, yo estoy en otro nivel donde yo aumento mi fe y yo alineo mi fe con el Señor. Ahora, ponga atención a esto. Mire qué interesante lo que vamos a aprender hoy. Entonces, en Lucas capítulo 11, versículo 28, mire lo que dice. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios
y la obedecen. Oiga lo que dijo Jesús. Dichosos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Quiere decir, pastor, explíqueme. Si la fe viene por el oír y la fe viene por confiar en lo que Dios ha dicho, dichosos son aquellos que ponen la palabra y le ponen atención y la obedecen. Quiere decir que cuando yo escucho la palabra, mi deber no es solo escuchar, sino obedecer la palabra. Por eso es que cuando la palabra habla de yo caminar en la palabra, escuchar la palabra, vivir en esa palabra, hay una importancia, pero también hay una diferencia. Porque hay gente que oye la palabra, pero no la obedece. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. O sea, hay gente que oye la palabra, escucha la palabra, pero no la pone en práctica, no confía en ella, no la obedece. Y aquí hay una línea muy fina, porque hay muchos que vienen a la iglesia, oyen la palabra, pero no la obedecen. Oyen la palabra, pero no confían en ella. Aún vienen profetas, hablan la palabra, pero no confían en esa palabra. Entonces yo pudiera decir que cuando un profeta viene y habla y anuncia una palabra, si tú no confías en esa palabra, si no crees en esa palabra nunca va a ser una realidad. Porque la oíste, pero no confiaste. La oíste, pero no creíste. La oíste, pero no la pusiste por práctica. Entonces tenemos que entender que hay una importancia en lo que yo escucho. Entonces mire lo que dice también. O sea, cuando yo estoy escuchando, yo estoy poniendo atención. Cuando yo escucho, yo estoy creyendo. Cuando yo escucho, yo estoy siendo direccionado. Cuando yo escucho, yo estoy mirando lo que Dios me está hablando. Ahora mire lo que dice Santiago 1:22. Dice, no se contenten solo por escuchar la palabra. Ay, Dios mío, yo no sé a quién está Dios hablándole en esta mañana. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla en práctica. Oiga bien lo que dice, llévenla en práctica. O sea, cuando yo oigo la palabra, qué bueno que me están diciendo algo que a mí me gusta. Pero dice Santiago, no te engañes a ti mismo. O sea, llévenla en práctica. ¿Cuánta gente tenemos en la iglesia que se gozan cuando escuchan una palabra? ¿Cuánta gente tenemos en la iglesia que cuando oyen la palabra dicen gloria a Dios, aleluya, yo estoy feliz? Eso era para mí. Pero dice Santiago, no te alegres por la palabra, por escucharla, sino ponla en práctica. Y yo creo que esa es la escasez más grande que nosotros estamos viviendo en la iglesia. Porque oímos la palabra y nos ponemos contentos, pero no ponemos en práctica la palabra. Hay una necesidad de escuchar la palabra y ponerla en práctica. No es lo mismo yo escuchar una palabra que poner en práctica una palabra que Dios me está hablando. Entonces por eso tenemos que entender que cuando la Biblia dice claramente escuchar, o sea, no te alegres solo por escuchar una palabra bonita que te predicaron, porque se están engañando ustedes mismos. Llévenla en práctica. Diga conmigo en esta mañana, toda palabra que sale de la boca de Dios, yo la voy a poner en práctica. Diga conmigo en esta mañana, todo lo que la palabra de Dios habla, yo la voy a poner en práctica. Porque hay una necesidad de que el oído esté fino. Hay una necesidad de que el oído esté alineado al propósito de Dios. ¿Cuánta gente tenemos sentada en nuestras congregaciones que oyen la palabra, pero realmente no la ponen en práctica? Por eso el pecado está sobreabundando. Por eso estamos haciendo cosas incorrectas. Por eso estamos viviendo doble vida. Por eso estamos desanimados. Entonces hay una necesidad de yo escuchar la palabra y ponerla en práctica. La fe de Dios viene de parte de Dios. Cuando no oyes la palabra de vida, sin darte cuenta te vas a debilitar. Porque la palabra produce en ti vida. La palabra produce en ti que estés activado. Algo que tienes que entender, que siempre lo he dicho acá en nuestra casa, que las águilas están en las alturas y prestan atención a lo que Dios dijo que tú eres. Yo no puedo estar oyendo todo lo que está a mi alrededor. Yo no puedo estar poniendo atención a todo lo que está a mi alrededor. Porque a veces en todas las cosas que yo estoy poniendo atención, me puedo turbar, puedo perder mi fe, puedo dejar de confiar. ¿Cuánta gente hoy día ha dejado de confiar en Dios? ¿Cuánta gente en esta cuarentena dejó de creer en Dios?
Por eso yo digo que estamos en un colador divino. Hoy Dios está sacando los que están y los que no están. Ahora, importante en este tiempo, si das oído a las cosas de la tierra, puedes desviar el propósito de Dios. Porque todo lo que se está diciendo en la tierra no es cierto. Pero hay algunas cosas que puedan ser ciertas. Pero no todo lo que se está escuchando es cierto. Por eso existen 3 armas de filo al oír o a escuchar la palabra de Dios. Número 1, escuchar a Dios. Número 2, enfocarte en Dios. Y número 3, ser dirigido por Dios. Cuando hablo de 3 armas de filo, te estoy hablando de 3 áreas que nosotros tenemos que poner en práctica en este tiempo. Tenemos que escucharlo, tenemos que enfocarnos y tenemos que ser dirigidos. Porque una cosa es yo escuchar, pero si yo no escucho bien, no me puedo enfocar. Y si yo no me enfoco, no puedo ser dirigido por Dios. Yo tengo que aprender a escuchar a Dios, yo tengo que aprender a enfocarme en Dios y yo tengo que aprender a ser dirigido por Dios. Mire lo que dice la palabra, leámoslos. Proverbios 16:3. Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué importancia hay cuando yo enfoco mi vida en el Señor? ¿Qué importancia hay cuando yo encomiendo las cosas mías a Dios? ¿Qué importancia hay cuando yo le dejo todo a Dios y de una manera u otra yo le digo: Señor, yo confío en ti? Yo no sé lo que está pasando, yo no sé lo que va a suceder mañana, pero mi confianza está plenamente en ti. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el mundo espiritual? Si yo deposito mi confianza en otras personas y no en nosotros mismos, estamos condenados al fracaso, amados. Puesto que nadie es perfecto. Pero si yo pongo mi confianza y yo deposito mi confianza en Dios, yo voy a tener una victoria segura. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a tener una victoria segura. Porque Él es perfecto y Él tiene un plan infalible para cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo tengo mi confianza plena en Dios, yo no voy a fracasar, yo no voy a caer. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado, yo estoy dirigido por Él y yo estoy escuchándolo a Él. Recuerden, 3 armas poderosas para poder escuchar. Yo tengo que estar enfocado, yo tengo que estar escuchando y yo tengo que estar dirigido por Él. Importante, cuando tú escuchas, significa que hay consecuencias de lo que has oído. Voy a explicar esto. Cuando yo escucho y yo me dejo dirigir por Dios, hay consecuencias en mi vida. Quiere decir que hay una diferencia cuando yo estoy escuchando a Dios y dirigido por Dios. Hay cosas que van a suceder en mi vida espiritual. Si yo estoy escuchando a Dios y yo estoy siendo dirigido por Dios, es como cuando Dios está dirigiendo un bebé o cuando alguien está siendo dirigido por alguien. O sea, el papá dirige al hijo y le dice: hijo, camina derecho, hijo, vuélvete a la derecha, hijo, voltea a la izquierda, hijo, no te vayas por ahí, hijo, no te... O sea, está siendo dirigido. Hay instrucciones. La escasez que tenemos hoy dentro de la iglesia es que la gente quiere hacer lo que se le pega la gana y no sigue las instrucciones. Yo tengo que ser dirigido, enfocarme, escucharlo y ser dirigido. Si yo no me enfoco, si yo no me escucho a Dios, yo no puedo enfocar mi vida. Y si yo no puedo enfocar mi vida, no puedo ser dirigido. Aquí hay 3 armas poderosas. Por eso es que hay escasez de gente que escucha a Dios. Porque escuchar a Dios trae paz, pero cuando no escuchamos a Dios, eso no trae paz. Eso puede traer incomodidad en nuestra vida y más bien pudiera decir, nos podemos distraer a un nivel que tal vez podemos menguar en nuestra vida espiritual. Yo podría decir que muchos de nosotros, si no hemos sido dirigidos por Dios en este tiempo, están fríos, están alejados, ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no cantan, ya no alaban, ya no exaltan al Señor. Pero aquellos que hemos escuchado, hemos sido dirigidos por Dios, estamos conectados en el Espíritu. Quiere decir que nadie me puede robar lo que Dios ha depositado en mí. Nadie me puede sacar del plano que Dios me dio. Ahora mire esto, Jeremías capítulo 7, versículo 23. Voy a leer la versión Las Américas. Dice: sino que esto es lo que mandé, diciendo: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en
todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Escuche bien, si tú escuchas la voz de Dios, Él será nuestro Dios, nosotros seremos el pueblo de Él, pero vamos a andar en todo el camino que Él nos envíe. Y dice, para que os vaya bien. Diga conmigo en esta mañana, todo me va a ir bien porque yo voy a escuchar la voz de Dios. Si yo escucho la voz de Dios, a mí todo me va a ir bien. Vamos, declare en esta mañana, todo me va a ir bien. Mis finanzas me van a ir bien. Mi familia le va a ir bien. Mi salud va a ir bien. ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando. Yo estoy siendo dirigido. Y yo estoy dejando que sea Dios que guíe mis pasos. Pero en cambio, si yo digo que todo lo que me está rodeando, voy a poner un ejemplo, si yo digo que todo lo que dicen las noticias, yo lo creo, mi vida puede ser desenfocada. Mi vida puede ser en una trayectoria que puede dar sus bajas y sus altas. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en fe, tenemos que caminar en fe y tenemos que vivir de acuerdo al corazón de Dios. Ahora, cuando sabemos escuchar bien, dice Jeremías, Dios será nuestro Dios. Cuando sabemos escuchar, dice Jeremías, andaremos confiados por donde nos envíe y todo nos va a ir bien. No vamos a fracasar, nuestro pie no va a caer al resbaladero porque Él va a cuidar mi entrada y mi salida. Pero entonces tenemos que saber que hay tres armas. O sea, yo tengo que aprender a escuchar, yo tengo que aprender a enfocarme y yo tengo que dejarme ser dirigido. Uno de los problemas más grandes que vemos en esta sociedad, no en la iglesia nada más, es que no somos dirigidos, no nos dejamos dirigir. Cuando no nos dejamos dirigir, hay escasez de sometimiento, hay escasez de humildad. Porque el que se deja dirigir puede llegar a un lugar muy alto. Pero el que no se deja dirigir, obviamente va a caer. El que no se deja dirigir, obviamente puede resbalar. El que no se deja dirigir va a tropezar con una piedra, 2 piedras, 3 piedras y va a seguir tropezando con la misma piedra. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí y de los que están conectados conmigo en esta hora nos quieren seguir tropezando con la misma piedra, sino que tienen que seguir siendo personas dirigidas por Dios para que sea Dios encaminando su vida espiritual y puedan llegar al nivel que Dios les ha hablado. Quiero compartirles una historia, Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8 al 22. Y esta es la historia de la mujer sunamita. No voy a leer todo, pero voy a leer algunos versículos que son importantes para que entiendas la importancia de escuchar. Dice, y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella lo persuadió a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba entraba ya a comer. Y ella le dijo a su marido, he aquí, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Oiga bien esta mujer. Esta mujer ve pasando al profeta, pero ella le invita a comer a la casa. Pero ella le dice a su marido, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir en esta mañana. Qué poderoso es cuando sabes escuchar, porque no solo afinas el oído, sino que eres activado espiritualmente y proféticamente. Esta mujer veía pasar al profeta, pero mientras ella veía pasar al profeta, ella dijo, este hombre es un hombre santo de Dios. Cuando tú aprendes a escuchar, no solo afinas el oído. Cuando aprendes a escuchar, el oído es activado, pero tu vida espiritual es activada. Tus sentidos son alineados al propósito de Dios. Oiga lo que dice el versículo 10. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes, le dijo la mujer, y pongamos allí a él una cama, una mesa, una silla, un candelero, que cuando venga a nosotros se puede quedar aquí con nosotros. Y aconteció un día que vino él por ahí, se retiró al aposento, se acostó. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Y él le dijo a Giezi, dile ahora, he aquí te has preocupado por nosotros todo este cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dijo el profeta. Quiero que hables por ti al rey, al jefe del ejército. ¿Qué quieres que haga por ti? Y ella les respondió, yo vivo en medio de mi pueblo
Y él entonces le dijo, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi entonces respondió, en verdad ya no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Y él le dijo, llámala. Y cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo, por este tiempo, al año que viene, abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Escuche bien esto. Qué poderoso es saber que cuando el profeta le pregunta, ¿qué quieres que hagas por ti? Ella no tenía la capacidad de poderle decir qué era lo que quería. Pero el criado le dijo, esta mujer no tiene hijo y su marido es una persona adulta ya. Cuando el profeta le dice, para este tiempo vas a tener un hijo y lo abrazarás. Para este tiempo, el próximo año ya vas a tener un hijo. Ella le dijo, oh, no engañes a tu sierva. O sea, esta mujer tenía una necesidad que solo Dios la conocía. Y por eso cuando el profeta se dirige a ella, le habla algo que ella a lo mejor no estaba preparada para oír. Porque lo menos que ella pensaba es que a la edad que ella tenía iba a tener un hijo. Pero Dios sabía que en algún momento ella anheló tener un hijo. Qué poderoso es cuando tú sabes escuchar a Dios y sabes reposar y esperar en Dios. Porque aunque se tardare la bendición, ella llegará. Así estamos muchos de nosotros, que no estamos listos para oír atentamente a Dios. Esta mujer escuchó atentamente a Dios porque aún le contestó al profeta y le dijo, no hagas burla de tu sierva. O sea, yo soy una persona adulta y yo no he podido, o sea, yo no he podido tener un hijo. No te burles de mí. En otras palabras, esta mujer estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo a lo mejor no estoy preparada físicamente para tener un hijo porque soy adulta. Pero si el profeta dice que lo voy a tener, bueno, ¿qué voy a hacer? Hay muchos de nosotros que oímos, pero no estamos listos para oír lo que Dios tiene que decirnos. Ella conocía de Dios, pero ella no estaba lista para que el profeta le dijera, vas a tener un hijo para este tiempo el año que viene. Y así hay mucha gente que quiere y le pide a Dios, pero cuando menos se lo espera, Dios lo sorprende. Porque cuando tú aprendes a escuchar a Dios, Dios te recompensa, Dios te honra. Hay cosas que ya nosotros las enterramos, amado. Hay mucha gente que ya enterró un montón de cosas. ¿Por qué? Porque perdió el anhelo, porque se cansó de esperar. Pero yo te tengo una palabra en esta mañana. Dios todavía la tiene latente. Dios todavía tiene vivo eso que Él te prometió. Por eso Él usa a sus profetas para sacarnos de ese funeral que a veces estamos y que lo queremos llevar a otro lugar. Tú tienes que creer en esta mañana que todo lo que Dios te prometió, Él te lo va a dar. Tú tienes que creer en esta mañana que todo lo que Dios profetizó a través de los profetas, tú lo vas a recibir. Tú tienes que creer en esta mañana que a lo mejor esta mujer sabía que estaba en necesidad de tener un hijo. Ella nunca había tenido un hijo, pero todo anhelo de una mujer es tener un hijo. Pero ella no tenía el hijo. Cuando el criado le dice, ¿sabes qué? Ella no tiene hijo y el marido está viejo ya. Ella no estaba lista para recibir lo que Dios le estaba a punto de hablar. Entonces hay una cosa que usted tiene que entender con esta historia. Ella no estaba lista, pero ella supo escuchar. Diga conmigo en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, abre mis oídos para escuchar tu voz. Dígale al Espíritu Santo en esta mañana que usted pueda escuchar la voz de Dios. Óigame, porque hay cosas que usted no se las espera, pero van a llegar a su vida. Hay cosas que están ya gestadas en el cielo, que a lo mejor tú no estás preparado para escucharlas, pero de que van a llegar, van a llegar. Yo no sé quién siente la presencia de Dios, pero yo la siento. Hay cosas que van a llegar porque ya han sido profetizadas, ya están escritas en los cielos y van a venir a decírtelas cuando tú menos te las imaginas. O yo podría decir, cuando a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Ya las enterré. ¿Sabes qué? A lo mejor ya no creo en eso. A lo mejor estás ya como en un funeral. Ya eso no va a llegar. Ya eso se murió. Ya yo no puedo creer en eso. Esta mujer pensó que nunca iba a tener un hijo.
Pero la palabra que vino del profeta direccional fue para cambiar una temporada en su vida. Porque algo que tienes que entender en esta mañana y recibir en esta mañana es que aunque el tiempo haya pasado, hay una palabra sobre tu vida y ella se va a cumplir. Que aunque el tiempo ha pasado y parece que es muy tarde, parece que es muy lejos, la palabra que Dios te ha dicho se va a cumplir. Pastora, pero ¿cómo me puedes decir en medio de esta cuarentena que se va a cumplir? Yo vengo ahora como profeta a decirte, todo lo que Dios te ha prometido se cumplirá. No entierres las cosas porque a lo mejor no las ves. No entierres las cosas porque a lo mejor no han llegado. Cuando ella menos se lo imaginó, llegó lo que tanto anhelaba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora mire esto que poderoso. Dice el versículo 18. Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo donde estaba su padre con los segadores. Y le dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. El padre le dijo a un criado, llévalo a su madre. Y tomándolo lo llevó a su madre. Y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Versículo 21. Entonces, oiga bien, cuando usted escucha bien a Dios, usted está latente a lo que Dios hace. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios. ¿Dónde lo puso? Sobre la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta detrás de él y salió. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes a uno de los criados, a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y que regrese. Cuando una mujer está en el propósito de Dios, cuando un hombre está en el propósito de Dios y sabe escuchar la voz de Dios, sabe que al que tiene que buscar es a Dios. Yo no sé quién está entendiendo esta palabra. Si esta mujer hubiera sido otra que estaba confundida por lo que estaba oyendo, esta mujer a lo mejor dice, ¿sabes qué, Dios? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? ¿Sabes qué, Dios? ¿Por qué ahora, después que me lo diste por medio de un profeta, ahora me lo quitas? Entienda algo en el mundo espiritual. Cuando usted aprende a escuchar a Dios, usted es dirigido por Dios. Usted está enfocado en Dios. Significa, no hay nadie que te pueda robar tu bendición. No hay nada que te pueda distraer. No hay nada que te pueda robar lo que Dios te ha prometido. Ella fue una mujer lista. Ella supo escuchar a Dios. Ella dijo, ¿sabes qué? Búscame al hombre de Dios y dile que regrese. Pero lo más poderoso, que puso al hijo de ella que estaba muerto en la cama del hombre de Dios. Porque ella era una mujer entendida en los tiempos. Ella era una mujer profética. Ella dijo, si él murió y este profeta me lo anunció, yo lo voy a poner en el mismo lugar donde él durmió, porque lo que está en él tiene que ser transferido a la vida de mi hijo. Esta mujer subió al cuarto, puso al niño en la cama del hombre de Dios. Ella hizo lo correcto porque ella sabía que había escuchado una palabra de parte de Dios. Hay gente que oye palabras de Dios, pero se olvida de ellas. Hay gente que no hace lo que esta mujer hizo. Esta mujer oyó la palabra, pero ella hizo lo correcto con la palabra. Porque hay gente que oye la palabra y la tira a la basura. Hay gente que el profeta viene y le habla palabra y no cree en la palabra porque se ha tardado 10 años y no ha llegado. Hay gente que oye la palabra y dice, no, esto no es para mí. Ya yo estoy viejo y no voy a recibir. ¿Sabe una cosa? Esta mujer supo escuchar. Esta mujer supo y sabe entender los tiempos. Existen 2 etapas en nuestra vida que aprendemos con esta historia. Porque ella fue una mujer lista. Ella se le murió el hijo, pero ella buscó el criado para que buscara al profeta otra vez. Ella no era boba. Ella era una mujer profética. Ella era una mujer que entendía los tiempos. Ella dijo, ¿sabes qué? Si Dios me lo dio, Dios no me lo va a quitar. Si Dios me lo prometió, Dios no se lo va a llevar. Si Dios va a probar mi fe, yo le voy a mostrar a Dios que yo estoy siendo una mujer entendida, que escucho a Dios. Estoy enfocada en Dios y estoy dirigida por Dios. Por eso es que tiene que aprender estas 3 armas en esta mañana. Tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Tiene que aprender a enfocarse en Dios. Y tiene que aprender a ser dirigido por Dios. Hay 2 etapas que existen en nuestra vida, que existieron en la vida de esta mujer. El saber esperar o renunciar. Wow. El saber esperar o renunciar. Qué diferente es cuando yo sé esperar. Pero qué fácil es cuando yo sé renunciar porque me cansé de esperar. Hay mucha gente que renuncia a las promesas porque se cansó de esperar. Hay mucha gente que renuncia a la vida cristiana porque se cansó de esperar. Es más, yo diría que hay gente
que a lo mejor está en su iglesia y dice que va, esta iglesia no crece, y renuncia y se van para otro lugar. Pero no entienden que ya Dios habló una palabra. No entienden que cuando Dios habla una palabra, esa palabra tiene que tener cumplimiento. Quiera el diablo o no quiera esa palabra, si hay gente que la cree, se va a cumplir. Yo no sé quién está recibiendo esta palabra en esta mañana, pero yo vengo a recordarte que si Dios te habló una palabra, ella se va a cumplir. Haiga lo que haiga alrededor, en medio de la pandemia o fuera de la pandemia. Yo podría decir hoy proféticamente que hay gente que en medio de esta pandemia han sido bendecidos. Yo puedo decir que en medio de esta pandemia hay gente que no se quedaron sin trabajo. Hay gente que se mudaron a un lugar más grande. Hay gente que tuvieron una promoción. Hay gente que se movieron del trabajo. ¿Sabe por qué? Porque el justo, Dios lo cuida donde quiera que está. Entonces usted tiene que entender que estamos en un tiempo profético, estamos en un tiempo de guerra. Hay dos etapas que estamos viviendo como seres creyentes y como hijos de Dios. O sabemos esperar o renunciamos. Número 1, ella acostó al hijo en la promesa de Dios. O sea, que cuando ella fue y cogió a su hijo y lo acostó en la cama donde dormía el profeta, ella puso al hijo en la palabra profética. Ay, yo no sé quién entiende esto. O sea, ella cogió al hijo y es como decirle, ¿sabes qué? Yo recibí a este hijo por una palabra profética. Yo voy a tomar a mi hijo que está muerto y lo voy a poner otra vez en esa palabra profética. O sea, yo voy a ponerlo en esa palabra que yo creí. Hay gente que me está escuchando que tiene que entender algo. Todo lo que se murió, vuélvelo al lugar donde nació. Si esto llegó por una palabra profética, regrésalo al lugar donde nació. Porque en medio de las transiciones que estamos pasando hay cosas que se pierden. En medio de las transiciones que estamos pasando hay cosas que se mueren. Pero hoy Dios te está diciendo, o renuncias o permaneces y esperas. Ella puso al hijo en la palabra. Ella puso al hijo en la cama. Ahora, número 2, ¿qué hizo ella? Son 2 etapas. Ella supo esperar, pero ella también reposó en Dios, en lo que Él le prometió. Y no dudó en salir a buscar el profeta. Ella reposó en Dios. Ella, si hubiera sido tú, mire, a lo mejor hay mujeres que están conectadas conmigo en esta hora. Hay hijas espirituales. Si hubiera sido tú el caso de que tu hijo se te muere en la casa, ¿qué hubieras hecho? Porque a lo mejor coges ese hijo y te vuelves como una loca corriendo para todos lados para que alguien te lo reviva. Te vas para emergencia, para el hospital, para donde sea. O sea, ella reposó en Dios. Diga conmigo en esta mañana, yo necesito reposar en Dios. Dígalo, yo necesito reposar en Dios. Yo necesito reposar en lo que Él me prometió. Yo no puedo dudar en salir a buscar al profeta. O sea, ella dijo, yo voy a reposar en Dios. Yo voy a estar tranquila y yo voy a ir a buscar a ese profeta que me trajo la bendición a mi casa. O sea, ¿cuántos de nosotros se nos hace pedazo en las manos las cosas que algún día llegaron por medio de la boca de Dios? ¿A cuántos de nosotros se nos hace pedazos? Porque ya no están. Palabras proféticas, promesas, cosas que iban a llegar y en tus manos se hicieron pedazos porque nunca llegaron. Y a lo mejor te cansaste, te rendiste. ¿Cuántos han escuchado palabras de Dios y hoy han sido contaminados a tal magnitud de repudiar, maldecir lo que en algún momento fue de bendición? Amados, a veces nosotros nos enojamos con la gente y a lo mejor esa persona en algún momento de tu vida fue una bendición, fue el trampolín que Dios usó, fue el puente que Dios usó para llevarte a otro lado, pero tenemos odio, resentimiento, no hemos podido sanar. Y ahora nosotros estamos amargados. Y aquello que fue en algún momento de bendición, ahora resulta que tú lo ves en maldición. En algún momento que aquella persona fue de bendición para tu vida, ahora la odias y no quieres ni verla. Esas son las etapas que podemos pasar. Pero dice la Biblia que esta mujer sunamita reposó en Dios. Y hoy tenemos que aprender a reposar en Dios. Hoy tenemos que aprender a esperar en Dios. Hoy tenemos que aprender a ser gente profética, que pongamos atención a lo que se está predicando.
Hoy tenemos que poner atención a las palabras proféticas que se están enviando. Hoy tenemos que poner atención a todas aquellas cosas que se están ordenando en el mundo, que a lo mejor no pertenecen a Dios. Porque esas voces que están viniendo pueden traer trastorno espiritual, pueden traer desaliento, pueden traer desánimo. Aprende a reposar en Dios, porque hay una importancia de yo poder escuchar la palabra. Lo que tú escuchas de una manera u otra te forma carácter y forma tu vida espiritual. Por eso es importante estar atento a lo que estamos escuchando. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tienes dos etapas en este momento: o resistes, permaneces reposando, o simplemente tiras la toalla. Pero aquí también tienes tres armas poderosas que usó la mujer sunamita. Aprende a escuchar, aprende a enfocarte y aprende a ser dirigido por Dios. Cuando tú aprendes a escuchar a Dios, cuando tú aprendes a estar enfocado en Dios, o sea, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Todo en la tierra se irá, pero la palabra de Dios no se irá. Y cuando yo aprendo a ser dirigido por Dios, estas tres cosas fueron las que usó la sunamita para poder resucitar lo que Dios le había entregado. Aprenda a reposar en Dios. Cuando usted vea que hay una visión, cuando usted vea un propósito, cuando usted vea un sueño, cuando usted vea algo que se está muriendo, regréselo como la mujer sunamita a la voz profética. Regréselo en el mundo espiritual de donde se lo robaron. Regréselo en el mundo espiritual de donde nació. A lo mejor tu negocio nació de una palabra profética y hoy parece que se está escaseando. Haz un acto profético. Regrésalo al lugar donde la palabra profética fue enviada y cree que tu negocio no va a escasear porque está bajo una palabra profética. Cree que tu familia no se va a desintegrar porque hay una palabra profética. Cree que tus finanzas no van a escasear porque hay una palabra profética. Cree que el Espíritu Santo hoy tiene control sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio y sobre tu generación. Que en esta hora tú puedas creer que vas a escuchar, te vas a enfocar y vas a ser dirigido como esta mujer. La Biblia dice que cuando vino el profeta a la casa, llegó a la cama donde él había dormido, porque acuérdense que ella le dijo al marido: vamos a preparar una habitación para el profeta, cuando él venga se quede aquí, vamos a ponerle una silla, vamos a ponerle una lámpara, vamos a ponerle una cama. O sea, todo lo que esta mujer preparó fue toda una plataforma profética para su propia bendición. Usted tiene que entender esto: hay cosas que nosotros preparamos en nuestra vida espiritual que son a favor nuestra. O sea, es como que tú pintas una pared y pones una silla, pero tú no sabes que a lo mejor era una dirección divina, porque a lo mejor esa silla mañana va a venir un profeta que te va a recordar lo que Dios ya te había prometido. Entonces así nos pasa en la vida espiritual. Por eso es que tenemos que ser personas cautivas, personas que estemos, mire, cautivados por el corazón de Dios y que estemos atentos a lo que Dios está hablando en este tiempo. Hay personas que están conectadas conmigo en esta hora que a lo mejor me puedan decir: ¿sabes qué, pastora? He estado desanimada, ya no tengo deseos de seguir adelante, he tratado, en esta pandemia más bien he descubierto las cosas que están en mi casa, las cosas que están en mi corazón. A lo mejor tú eres una persona que me puede decir: mira, estoy desanimada, ya no quiero ir a la iglesia. Pero yo te puedo decir hoy, hay una palabra profética sobre tu vida y lo que Dios habló se va a cumplir, quieras tú o no quieras. Así como la sunamita tuvo el poder de la resurrección en su casa, así lo vas a tener tú. El hijo, dice la Biblia, que cuando vino el profeta, puso la nariz de él contra la nariz del joven. Puso los ojos con los ojos de... O sea, él se acostó arriba del cuerpo de ese niño y el niño resucitó. Y tienes que entender, cuando la palabra profética te abraza, hay una protección sobrenatural sobre tu vida.
Cuando la palabra profética te abraza, aunque hablen, aunque murmuren, aunque te envidien, aunque te chismeen, hay una palabra que te está cubriendo. Hay una cobertura sobrenatural que te está cubriendo. Y esto fue exactamente lo que vivió la mujer tsunamita. O sea, aunque ella no tenía, Dios sabía lo que ella no tenía. Porque algo que tienes que entender en esta mañana es que Dios sabe tu necesidad. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú le pediste. Dios sabe los anhelos de tu corazón. Dios sabe lo que tú quieres. Dios sabe todo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Pero aquí la pregunta es, ¿a quién estás escuchando? Porque la tsunamita escuchó a Dios. La tsunamita tuvo dirección profética. O sea, los actos proféticos que ella hizo en su casa solo lo puede hacer una persona que entiende los tiempos. Solo lo puede hacer una persona que entiende lo que Dios está haciendo. Pero una persona que no vive en los alineamientos de Dios y no está activado en lo profético, no puede entender lo espiritual. Ella entendió lo espiritual. Su hijo se murió y ella lo puso en la cama del profeta. O sea, algo que tú tienes que entender es que todo lo que se te prometió, eso llegará. Y nadie te lo podrá quitar. Amén. Vamos a orar en este día. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que tú puedas escuchar la palabra. Y que puedas tener estas tres armas que tuvo la mujer tsunamita. Que no solo puedas escuchar, sino que te puedas enfocar en la palabra. Y que puedas ser dirigido en el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos cada familia que a través de las redes nos están escuchando. Bendecimos cada familia que en esta hora, Señor, están enfrentando situaciones en su vida. A lo mejor hay problemas financieros, problemas de salud. En esta hora, Señor, declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo que cada oído se afina a la voz profética, que cada persona se alinea a la voz profética. Y así como esta tsunamita, Señor, ellos van a trabajar en los tiempos divinos de Dios. Van a ser gente profética, van a ser gente activada en estos tiempos y van a ser gente guerrera en estos tiempos para entender de que hay un solo Dios que se lleva la gloria y se lleva la honra. Señor, gracias por este día. Bendigo cada familia, bendigo cada mujer, bendigo cada hombre, bendigo cada joven, cada niño, cada generación, cada negocio. Bendigo, Señor, los frutos de sus manos. Y declaramos, Espíritu de Dios, que tú los sorprendes en este tiempo. Que ellos son activados, que ellos son dirigidos, pero trabajan enfocados de acuerdo al corazón tuyo. Padre, gracias por un día más de vida y gracias por lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Te invito a que el miércoles estés conectado con nosotros. Vamos a estar a las 8 de la noche conectados en nuestro servicio los miércoles y el próximo domingo estamos aquí a las 11:30 de la mañana. Así que te bendecimos, declaramos cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu casa y declaramos que en estos tiempos y en estos próximos días que se acercan vas a escuchar a Dios, vas a enfocarte en Dios y vas a ser dirigido por Él. Y todo te irá bien, como dice el libro de Jeremías. Muchas bendiciones y feliz días.